Pues más de 90 años le dieron al señor José Luis Abarca, exalcalde de Iguala, acusado no de lo sucedido con los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, sino del secuestro de varias personas, entre ellas de un perredista. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas de esta comunidad? Esta sentencia de José Luis Abarca nos viene a demostrar que incluso entre los criminales, por supuesto, hay niveles. Abarca, quien fue desde un principio, no un chivo expiatorio, porque claro que tuvo responsabilidad, pero que se nos quiso vender como el Vito Corleone del sureste, ¿no? Un alcalde todopoderoso que controlaba el narcotráfico en toda esa región del convulso estado de Guerrero y que efectivamente su esposa pues era hermana de uno de los integrantes o de los líderes de Guerreros Unidos. Pero esa es una narrativa totalmente maniquea y sobre todo muy tramposa, muy pero muy tramposa que soltó el gobierno de Enrique Peña Nieto para tratar de pues vender este concepto de que había resuelto lo sucedido en aquella noche aciaga de Iguala, es decir, metemos a la cárcel al alcalde, alguno que otro funcionario, destituimos al gobernador y se acabó. Nos aventamos un legajo de documentos, de presuntas investigaciones, todo esto para los medios y demás, con la finalidad precisamente de qué, pues de justificar lo que pasó esa noche. Y aquí se aplica lo que en otras ocasiones le hemos dicho cuando abordamos temas como, por ejemplo, el montaje de Florence Cassé e Israel Vallarta, el secuestro de Hugo Alberto Wallace. Cuando tú creas una gran mentira es porque tratas de tapar una verdad todavía más grande. Y aquí la gran pregunta que uno tendría que hacerse es ¿por qué todo un Estado, y no hablo de Guerrero, sino del Estado como tal, se desbordó en inventar algo, en tratar de tapar a todas luces lo que había sucedido esa noche? Porque había intereses detrás muy importantes que involucraban el verdadero estado criminal. El caso Ayotzinapa es un parteaguas definitivamente en el gobierno de Enrique Peña Nieto, sí, pero también para entender cómo opera en realidad el crimen organizado y quiénes son los integrantes del crimen organizado. Por supuesto que Guerreros Unidos estuvo involucrado, por supuesto que Guerreros Unidos fueron los responsables de matar a estos muchachos, ajá, pero no tomaron ellos esa determinación, como se aseguró durante mucho tiempo. Ellos recibieron órdenes, a ellos se los entregó el ejército del general Cienfuegos, que siempre nos lo negó en la cara, que siempre nos dijo es mentira, mis soldados no tuvieron nada que ver, que, hombre, los medios como Televisa, como Televisión Azteca, durante mucho tiempo señalaron que solamente el ejército había hecho acto de presencia, pero nada más, que todo había sido responsabilidad de policías federales o bien estatales vinculados con narcotraficantes. Esa era la idea que había que vender y que entonces habían ultimado a los muchachos y que habían hecho una enorme pira de fuego, obviamente, para quemar sus cuerpos. Pero de repente empezaron las contradicciones, ¿no? Desde aquellos que dijeron, pues una pira de ese tamaño se hubiera visto a tarta distancia y nadie la vio. Que ese día llovió, por cierto, algo que no contemplaron, ¿no? Que ese día había llovido, pero además comenzaron a surgir investigaciones de grandes periodistas como Anabel Hernández, como por ejemplo también una gran investigación de Temoris Greco, de Silvia Hermesa, en fin, de varios que estuvieron ahí metidos, que empezaron a escarbar lo que estaba sucediendo. El maestro Cruz Jiménez, es imperdible de verdad lo que describió el maestro Cruz Jiménez, y con cada uno de ellos vas hilando, vas creando un escenario del Estado criminal, ¿no? Lo que nos decía el maestro Cruz Jiménez, ¿dónde está la normal rural? ¿No? ¿En dónde está sentada? ¿Qué hay cerca de la normal rural? Pues hay recursos naturales, hay oro, hay plata, hay minerales importantes que obviamente los quieren los empresarios, los querían los empresarios beneficiados durante la gestión de Enrique Peña Nieto y se habían dedicado a criminalizar a la normal, por supuesto, y se habían dedicado a ahogarla económicamente, sistemáticamente, para que cerrara sus puertas. Es un tema que no podemos dejar de lado. Lo que señala Temoris Greco, por supuesto, de la participación directa del ejército mexicano en la toma de decisiones esa noche, porque todo lo que pasó lo vio el ejército mexicano y fue el ejército mexicano quien determinó qué se hacía y cómo se hacía.
y cuándo se hacía en torno precisamente a estos muchachos. Entonces, tenemos lo que mencionó el maestro Cruz Jiménez, tenemos la participación, por supuesto, del ejército, tenemos, por supuesto, también el tema del otro autobús que traía la droga y que ese autobús habría sido tomado por los muchachos sin saberlo. Si a esto le agregamos que supuestamente dentro del grupo había un muchacho a quien vinculaban con los otros narcotraficantes, con los rojos que estaban disputando la plaza con los Guerreros Unidos, pues empezamos, insisto, a armar un rompecabezas que nos lleva precisamente a un estado que de una u otra manera tenía un interés particular. Uno, en la normal Raúl Isidro Burgos, por supuesto. Dos, en ese camión, en ese cargamento. Y tres, en evitar, sobre todo esto, en evitar que la sociedad se dé cuenta de la brutalidad con la que opera el ejército mexicano en la gestión de Enrique Peña Nieto, porque ellos son los responsables directos de la desaparición de estos muchachos. Ellos controlaban el narcotráfico en Guerrero. Ellos eran los responsables de operar en torno a los cárteles de la droga. Ellos dictaban las órdenes al respecto y ellos fueron los que nos mintieron. Y lo más importante era evitar a todas luces que se supiera que el ejército había tomado esa determinación de desaparecer a los jóvenes. Incluso se habló, por supuesto, de Huitzuco, este territorio de caciques narcotraficantes como son los Figueroa, pero el fondo fue eso. Por eso, piénselo, por eso todo el Estado, presidente, procurador, subsecretarios, todos se volcaron a tratar de evitar que se supiera qué había pasado con el ejército esa noche. Y lo que pasó es que ese ejército del Salvador Cienfuegos, fue el que determinó el futuro de esos muchachos. Todo lo demás es paja. Como siempre, un gusto. Como siempre, un placer.